Saludo ahora a la doctora Domínguez Barbosa. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, contento de oírte. Cuéntanos qué destaca, qué te ha parecido relevante en estos últimos días de pandemia. Mira, hay varios puntos. Me gustaría enfocarme por el principio. Mira, quiero, a ver, voy a tratar de ser lo más sencilla posible en esto, pero el número de casos que estamos viendo, sabiendo que hay una saturación de hospitales y que no somos Alemania, en donde tenemos una especie de drive-thru, en donde te hacen la prueba, ¿no? Y te vas a tu casa, sino que aquí necesitas estar en el hospital. Estoy hablando de los públicos y de los laboratorios que no son privados. Si tenemos una saturación de hospitales, si tenemos ya una deficiencia en la mayoría, no digo en todos, pero en la mayoría, en donde ya no hay camas, ya no hay capacidad para hacer esto, ¿cómo es entonces que voy a seguir estando diagnosticando casos de COVID? Si ya no tengo esta capacidad, inclusive tampoco para atenderlos, porque no tengo ya capacidad para atenderlos intrahospitalariamente. Entonces, por supuesto que las cifras oficiales se van a ver disminuidas, porque pues si ya no tengo forma de hacer las pruebas, pues ya no voy a tener más casos aparentemente, pero la realidad es que existen y lo seguimos viendo, y gracias a que lo podemos ver a esa pequeña fracción de la población que hace un esfuerzo extraordinario por hacerse una prueba en el sector privado, o de alguna manera logra colarse en algún hospital privado y colarse en el sentido totalmente lícito, pero se puede hacer la prueba y es positivo, y entonces ya sabemos el resto de la historia. Entonces, a lo que voy es, todas las cifras que veamos a partir desde la semana pasada, después de que hablamos la semana pasada, sí invito a tu auditorio y te invito a ti también a que veamos las cifras con distancia y con mucha cautela. Yo sé que mucho de tu auditorio me va a decir, bueno, doctora, pero es que a lo mejor y eso lo debemos de haberlo hecho desde antes. Sí, y las cifras que tenemos, como lo dije anteriormente en otra entrevista contigo, sí son ciertas hasta el número de pruebas que tenemos hechas, y me mantengo en mi argumento. El tema es que ya no estoy teniendo tampoco la capacidad de hacer más pruebas, porque tampoco tengo capacidad en los hospitales para ni siquiera recibir a la gente a hacer las Claro. pruebas. Entonces, ¿qué va a pasar? Numéricamente, ¿qué ves esto? Está muy fácil la respuesta, Leonardo. Pues ya no tengo más casos, Ujú. cuando en la realidad es que sí sigo teniendo casos. Entonces, veo cifras. Actualmente tengo en el otro monitor aquí en mi pantalla, estoy viendo al doctor López-Gatell mostrando cifras, curvas, y está haciendo obviamente una comparación con líneas y con los ACMES que se supone que están pronosticados por los matemáticos. Y hay una cosa que yo les quiero compartir a todos, y los matemáticos más avanzados, que saben mucho más que yo, y los estadísticos más avanzados saben que hay un término que se utiliza en estadística que se llama torturar los datos. Siempre cuando queremos ser realmente verídicos y ser honestos, hay que evitar torturar los datos para ser lo más leal posible a lo que nos está dando el fenómeno de lo que queremos medir. Yo puedo poner en una gráfica básicamente lo que yo quiera poner, se puede poner, ¿no? Si cambio las escalas, si pongo, si desvío ciertamente algunas curvas, y no estoy diciendo que lo esté haciendo la Secretaría de Salud. Lo que estoy dándome cuenta en estos últimos días es que ya hay que ver las cifras con mucho más distancia y con mucho más reserva, no porque nos estén engañando. Ojo, yo no creo que nos estén engañando, es simplemente que estamos subdiagnosticados mucho más de lo que ya estábamos, mucho más, porque hay muchos más casos, ¿ok? Ese Sí, es el claro. primer punto. No sé si me quieres reaccionar a esto que No, te estoy no, diciendo. me parece que al haber, digamos, no sube el número de casos, lo que nos está subiendo fatalmente es el índice de letalidad. La gente dice, oiga, en México casi, o sea, uno No de tienen cada ni dónde 10 se morirse. mueren, ¿no? Y en este caso los intubados, decía López-Gatell, es el 56%. Segundo punto, Andrea. Bien, esto sí, me preocupa mucho este segundo punto, y te lo quiero comentar. Está viralizándose en redes sociales un video de la doctora Judy Mikovits, que respecto a que están haciendo promoción a, probablemente, creo que es un filme que va a salir próximamente, de todo un tema conspiracional, y yo no tomaría este micrófono para hacer una promoción de este tipo, pero me está preocupando porque está fomentando la creencia entre la comunidad, entre la gente, de que esto no solo es una conspiración, sino que no es cierto,
que los que nos vacunamos contra la influenza aparentemente nos dieron otro también, un poquito de fracción de coronavirus, y que eso es parte de que nos quieren controlar y demás, y lo hicieron de manera tan contundente y tan magnífica en la producción, que la gente se lo está creyendo, Leonardo. Y quiero invitar a tu auditorio, sin extenderme más, a que lean, por favor, un artículo que está publicado en la revista Science en su portal principal, sciencemag.org. Yo no trabajo para esa revista, ni tengo ningún conflicto de interés. Justamente se dedicó a desbancar totalmente cada uno de los argumentos que se tratan ahí, y es porque es muy importante para la gente y actualmente la pandemia que estamos viviendo, que se entienda que no es una cuestión de control como tal, y tampoco se podría permitir algo así en el mundo. Entonces, esto lo que puede suceder, y te lo digo tal cual, es que me han llegado muchísimas noticias que me dicen: yo la verdad es que ya dejé de usar el cubrebocas, ya voy a empezar a mandar a mi gente a trabajar otra vez, porque la verdad es que yo sí creo que esto sea cierto, y me preocupa mucho esto que se multiplique, Leonardo, porque vamos a ir en retroceso. A mí también, y has visto el número de gente en las calles, ¿no? Fíjate que, bueno, te comento, el día de antier tuve que salir a comprar alimento para mis mascotas, y había muchísimo tráfico, es un trayecto muy breve, y había tráfico. Pasé por lo que suponía yo iba a ser un mercado sobre ruedas, y digo suponía porque pensaba que iba a estar clausurado, y estaba totalmente lleno, como si estuviéramos en días habituales, sin ninguna pandemia. Sí, así estamos. Oye, tercer punto, ¿cuál es, Andrea? Mira, la realidad post-COVID me preocupa. Oye, también. Llevas dos que son de batazo total. A ver, ¿cuál es el tercero? La realidad post-COVID, Leonardo, la realidad post-COVID, la realidad para las empresas, la realidad para las familias y la realidad para cada individuo en nuestro día a día. ¿Qué esperamos? La gente te dice: yo ya quiero que esto se acabe porque ya quiero regresar a la normalidad, y yo pregunto, la normalidad es esa que teníamos antes de COVID, porque va a ser otra normalidad, Leonardo. Sin duda alguna va a ser otra normalidad, y también nos vamos a tener que adaptar a ella. Vamos a ver también fenómenos como un poco de nosofobia. La gente, ¿tú crees que la gente va a salir y se va a hacer despavorida? La gente va a salir y va a haber muchísima gente en la calle, pero en realidad va a haber mucho miedo también de salir, porque van a creer que esto todavía no ha acabado, y entonces nos vamos a volver a refugiar. Va a ser un fenómeno de rebote en el sentido del confinamiento, y también va a haber muchos cambios sociales, ¿no? Este tema de cómo nos presentamos ante la gente, desde un saludo de beso en Europa, que se saludan de 2 besos, Dios, ¿no? Hasta es como de que te acabo de conocer y te salude 3 besos, y es como... aquí nos abrazamos por un quítame estas pajas, ¿no? Claro, y entonces va a haber todo un cambio en nuestras conductas, te repito, laborales, personales, inclusive de nuestras empresas. Próximamente también me han estado invitando a algunos foros para pláticas de: oye, y en mi empresa de este giro, ¿cómo crees que lo vayamos a hacer? Oye, y yo que me dedico a esto, ¿cómo crees que vaya a ser? Todos vamos a sufrir un cambio. Las normas oficiales mexicanas de higiene, de sanidad, los restaurantes con distintivos H, todos estos procesos que tú sabes son muy exhaustivos en la higiene de alimentos y bebidas, van a sufrir un cambio radical post-COVID, y vamos a adaptarnos a ellos, más allá del impacto que tenga también en nosotros mismos como personas, en nuestra mente y en nuestra vida diaria. Bueno, pues Andrea, muchísimas gracias. A ver si mañana platicamos del rebrote que ha habido en Asia, para que nos ayudes a ponderar mejor el contexto. Muchas gracias por el enlace, muy buenas tardes. A ti, muchas gracias. La doctora Domínguez Barbosa, para fortuna nuestra, pues